¿Sabes cuál es el momento que más teme un narcisista? No es cuando lloras, no es cuando gritas, es cuando guardas silencio y lo ves con claridad. Cuando la máscara que ha llevado toda su vida comienza a agrietarse, no porque lo hayas atacado, sino porque ya no le crees, porque ya no juegas bajo sus reglas. Ese es el instante en que un manipulador pierde el control sobre la narrativa y tú, quien antes fue manipulado, te conviertes en el protagonista del viaje hacia la verdad. En el video de hoy, vamos a descubrir una verdad profunda. ¿Qué sucede realmente cuando un narcisista es derrotado? Y más aún, ¿qué es eso que temen más que cualquier otra cosa? La respuesta es clara: la luz de la verdad. Esto no es una acusación, es una invitación a despertar, no para odiarlos, sino para entender y desde ahí aprender a soltar de verdad. Mira este video hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar por completo tu manera de ver el dolor, el desorden emocional y, sobre todo, tu forma de verte a ti mismo. Y si sientes que este es el camino que tú también estás recorriendo, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y acompañarnos en cada nuevo contenido de sanación y conciencia que tenemos para ti. 1. Cuando un narcisista es expuesto, no es un despertar, es una caída. Hay un momento que quienes han sufrido manipulación nunca olvidan, ese instante en el que se dan cuenta de que ya no temen a quien antes les hacía vivir entre la ansiedad y la duda. Y entonces ocurre algo extraño. Quien antes era el que controlaba, cae en el caos, no porque haya cambiado, sino porque la verdad ha iluminado su verdadero ser, y la máscara que llevaba toda la vida comienza a resquebrajarse. Ese es el momento en que un narcisista ha sido derrotado. Pero no te equivoques. La caída que ves, lágrimas, disculpas a medias, historias maquilladas, no es señal de madurez. Es evidencia de un colapso interior. El narcisista no se construye sobre la verdad. Su existencia depende de la imagen, el control y la admiración que recibe de los demás. Cuando eso se desvanece, especialmente cuando tú dejas de creer, de jugar bajo sus reglas, de reaccionar, no saben qué hacer con esa realidad. En lugar de asumir responsabilidad, hacen lo que mejor saben hacer: reescribir la historia. Y en esa historia, tú ya no eres la víctima. Ellos serán los heridos, los traicionados, los que lo dieron todo y no fueron comprendidos, no porque hayan olvidado lo que te hicieron, sino porque temen que los demás lo recuerden. No se arrepienten de haberte hecho daño, solo lamentan que hayas visto la verdad demasiado pronto. Cuando un narcisista pierde el control, usan su dolor como herramienta para convencer al mundo de que yo soy quien ha sido herido. ¿Por qué lo hacen? Porque para ellos, controlar la forma en que otros perciben la historia es más importante que enfrentarse a sí mismos. No les interesa la verdad, les interesa el relato. Y si no estás completamente despierto, corres el riesgo de ser arrastrado de nuevo, esta vez no por seducción, sino por lástima. Los verás llorar, los verás sin dormir, sin comer, hablando de soledad y de viejas heridas. Y entonces empezarás a dudar. ¿Quizás fui demasiado duro? ¿Y si realmente están cambiando? Pero detente, pon la mano en tu corazón y pregúntate: ¿la persona que una vez me hizo dudar de mi propio valor merece otra oportunidad? La verdad es esta: cuando alguien cambia de verdad, no necesita lágrimas para demostrarlo. Su vida lo demuestra. Y el narcisista no sabe cómo cambiar realmente, solo sabe actuar mejor. Quien reconoce sus errores, guarda silencio y trabaja en sí mismo. Un narcisista habla más para confundirte,
para ablandarte y así volver a controlarte. Irá a redes sociales y escribirá frases llenas de aparente sabiduría. La vida nos da lecciones por alguna razón. No juzgues sin conocer mi historia, pero observa bien. Esos mensajes no son parte de un proceso de sanación. Son parte de un espectáculo para la audiencia. No están sanando. Están montando una escena. Y tú, que tuviste el valor de salir de esa relación, necesitas recordar algo muy importante. No eres cruel por haberte ido. No eres malo por haber dejado de reaccionar. No estás equivocado por haber empezado a elegir tu paz. Cuando un narcisista se derrumba, no cae por arrepentimiento. Cae porque ya no tiene a quién manipular. Y por eso, necesitan escribir una nueva historia, una donde tú eres quien les hizo daño. Pero nunca lo olvides. La verdad no necesita ser gritada, solo necesita que la vivas, porque la luz nunca tiene que demostrar que la oscuridad está equivocada, solo tiene que estar presente. 2. Cuando tu empatía se convierte en un arma. En manos del narcisista, hay un tipo de manipulación especialmente peligroso. No grita, no golpea, se esconde en las lágrimas, en los relatos llenos de emoción, en la imagen de una persona pobrecita que supuestamente sufre por haber sido incomprendida, rechazada, abandonada. Y entonces, tú que sufriste en silencio, vuelves a sentirte culpable. Eso es el arte de convertir el dolor en arma, una táctica clásica en quienes presentan rasgos narcisistas. Cuando un narcisista se da cuenta de que ya no puede controlarte, que ya no reaccionas, que ya no ruegas ni temes como antes, no se rinde, solo cambia de estrategia, retrocede, pero no para sanar, sino para construir una nueva escena donde ya no es el agresor, sino la víctima atrapada en medio de la tormenta. Y como una prueba cruel, utilizan tu propia empatía para darle la vuelta a la historia. Lloran, se lamentan, aparecen en conversaciones, publicaciones, incluso entre conocidos en común, como si fueran quienes más han sufrido. Lo di todo, solo quería ser amado. Me dejaron cuando más lo necesitaba. Nadie de los que escucha conoce la historia completa. Nadie vio tus noches en soledad, intentando proteger tu dignidad entre insultos sutiles y heridas emocionales. Solo escuchan la versión editada del narcisista, cuidadosamente recortada, descontextualizada y cargada de detalles que te hacen parecer insensible, frío, o incluso cruel. Lo más aterrador, la forma en que activan emociones en los demás. No necesitan decir, ponte de mi lado. Solo bastan algunas frases ambiguas, unas imágenes melancólicas, una historia medio contada, para que los demás empiecen a dudar de ti, para que pierdas apoyo, y así ellos logran mantener su última arma, controlar la opinión pública. El narcisista no tolera el aislamiento. Cuando ya no puede controlarte a ti, intenta controlar cómo te ven los demás. Y ahí es cuando aparecen los actores secundarios, las personas conocidas en psicología como flying monkeys, amigos, familiares, colegas, gente que, sin saberlo, se convierte en cómplice de su manipulación. Te contactan con frases familiares. He oído que hiciste tal cosa. ¿Por qué no les das otra oportunidad? Están realmente tristes por lo que pasó. Puede que esas palabras nazcan de la preocupación, pero también son el lazo que puede llevarte de vuelta al ciclo de manipulación. Porque lo que el narcisista realmente desea no es reconciliarse, es recuperar el control. ¿Ves lo que ocurre? Tu empatía, eso tan valioso, tan admirable,
se convierte en su herramienta para seguir manipulándote. No porque seas débil, sino porque una vez los amaste, y ellos lo saben. Saben que si muestran suficiente tristeza, si cuentan una historia suficientemente conmovedora, si logran hacerte sentir demasiado duro, es probable que abras de nuevo esa puerta que tanto te costó cerrar. Pero necesitas repetírtelo. No eres cruel por dejar de dar sin límites. No eres insensible por aprender a poner límites. No eres el villano por decidir no seguir siendo herido. Una verdad que debe decirse con claridad. El narcisista no actúa para mostrar dolor. Actúa para mantener el poder. Las lágrimas no prueban cambio. Los lamentos no prueban arrepentimiento. Todo puede ser parte de un guión cuidadosamente montado para hacerte dudar de ti y desviar la verdad. No se responsabilizan, redefinen el problema. No se disculpan, se victimizan, porque no los aceptaste tal como son. Y si estás en esa etapa ahora, donde ellos están sufriendo, donde los demás te miran con juicio, donde tú mismo te preguntas, ¿seré demasiado duro? Entonces, este es tu mensaje. Nadie tiene el derecho de hacerte sentir culpable por elegir la seguridad, la verdad y la dignidad. Pueden contar la historia de 1000 formas, pero la verdad nunca necesita espectáculo, solo necesita que la vivas y que sigas caminando con el corazón firme, sin arrepentimientos. 3. Cuando la ira no tiene dónde descargarse. El colapso silencioso de un narcisista. Hay algo que necesitas comprender con claridad, especialmente si alguna vez fuiste el objetivo de una manipulación sutil. Cuando un narcisista pierde tu reacción, no lo vive como un final, sino como una crisis de identidad, porque todo su ser, no su esencia real, sino la fachada que han construido, está basado en 2 pilares. El poder de controlar, y la ilusión de superioridad. Cuando tú te vas, cuando dejas de discutir, de explicar, de reaccionar, no solo estás tomando distancia, estás desactivando por completo su sistema de defensa psicológica. Y entonces, ¿qué sucede? Esa ira que antes se dirigía hacia afuera, hacia ti, hacia el mundo, hacia los que no los entienden, de pronto ya no tiene a dónde ir y empieza a volverse hacia adentro. No se trata de una tristeza pasajera, no es simple soledad, es un colapso del ego profundo, donde la máscara de seguridad, encanto y poder comienza a romperse, dejando al descubierto algo que ni ellos mismos quieren ver, el vacío. Verás, durante toda su vida, el narcisista rara vez ha aprendido a mirarse honestamente. No sabe cómo asumir responsabilidad real, porque hacerlo sería demasiado doloroso para ese ego frágil que hay bajo su orgullo. Han pasado años culpando a otros. Soy así por mis padres. Reacciono así porque no me aman lo suficiente. Perdí el control porque me provocaron. Todas estas excusas tienen un solo fin: evitar enfrentarse a sí mismos. Pero cuando tú, la última conexión emocional que les quedaba, te vas sin mirar atrás, el espejo distorsionado con el que interpretaban el mundo se rompe. Ya no hay a quien culpar, ya no hay a quien desafiar, ya no hay quien sostenga su papel de víctima del amor. Y esa ira antes usada para controlar comienza a quebrarlos desde dentro. Entonces, puede que empieces a oír rumores que dejaron de trabajar, que cortaron comunicación con todos, que se encerraron en su casa, que han empezado a soltarlo todo. El trabajo, su imagen, las relaciones, desde fuera, puede parecer depresión, pero la verdad es más sutil. No le duele perderte a ti, les duele perder aquello que tú les dabas, el control, la validación, el reflejo. Imagina esto:
Una persona que ha vivido toda su vida en un escenario, recibiendo aplausos, admiración o al menos reacciones. Y de pronto, el público se levanta y se va, no porque el show sea malo, sino porque todos vieron la farsa. No saben vivir sin ese escenario, sin alguien a quien manipular, sin alguien a quien culpar, y en vez de cambiar, colapsan en silencio y oscuridad. Aquí es donde el vacío empieza a devorarlos. Nadie nace sabiendo cómo enfrentarse a sí mismo, pero quien madura lo aprende con humildad, experiencia y autorreflexión. Y el narcisista, quien siempre se ve como una víctima especial, mirarse por dentro es como una agresión al ego. Yo no puedo estar equivocado. Si yo soy el problema, ¿qué queda de mí? Si esta imagen se rompe, ¿quién soy? Y si comienza a romperse. Pero debes entender algo fundamental. Esto no es arrepentimiento, es pánico. Pánico de un ego que ya no tiene de qué agarrarse. Cuando ya no pueden controlar el mundo externo, si ven obligados a sentarse, con su miedo, con su vacío, con esas emociones crudas que llevan años evitando, de la vergüenza, de la inutilidad, vol la inseguridad, el miedo a no ser amados. Y como no saben sanar, como no saben tocar su corazón con compasión, eligen destruir lo poco que queda, destruir lo que no pueden dominar. Si estás viendo a alguien pasar por esto, no corras a salvarlo. Tú no eres su terapeuta. Tú no eres la medicina para heridas que ellos ni siquiera reconocen. Tú eres un sobreviviente. Tú encontraste la salida. Y tu misión no es regresar al pozo para recoger una máscara rota. Tu misión es seguir caminando hacia la luz que tu alma valiente ha sabido encontrar. 4. El verdadero colapso no lo causa la pérdida del amor, sino un ego sin reflejo. ¿Sabes qué ocurre cuando una persona que ha pasado toda su vida culpando al mundo, finalmente ya no tiene a quién culpar? Ya no estás tú, ya no hay quien responda, ya no hay nadie frente a quien puedan gritar, manipular o imponer su verdad. Y entonces, lo más aterrador no es la soledad, es el vacío que llevan dentro, que por primera vez no puede esconderse. Para un narcisista, controlar no es solo una costumbre, es un mecanismo de supervivencia. Su ego frágil, agrietado y cubierto de ilusiones nunca ha sido estable. Viven atribuyendo su valor personal al reflejo de los demás. Y tú, quien un día los amó, los justificó, los comprendió, eras ese espejo, pero te fuiste. Elegiste el silencio, dejaste de justificarte, dejaste de reaccionar. Y allí comienza la verdadera crisis de identidad. No es casualidad que muchas personas que han estado con un narcisista digan, cuando dejé de decir algo, se desmoronaron, se aislaron, dejaron de hablar y parecían perder el control de sí mismos. Porque la verdad es esta: cuando ya no tienen a quién controlar, el narcisista pierde la base sobre la que sostiene su identidad. Ya no hay emociones que girar a su favor, y por primera vez se enfrentan a lo que siempre evitaron, a sí mismos sin público, sin guión, sin personaje. ¿Y qué ocurre cuando cae la máscara? El colapso no llega con gritos, llega en silencio. Empiezan a evitarse incluso a sí mismos, no salen de su habitación, no responden mensajes, pierden el interés por mantener la imagen pública que antes lo era todo para ellos. Cortan contacto con amigos, porque ya no tienen energía para seguir actuando. Todo por una sola razón. No saben quiénes son si tú no estás allí para definirlos. Ese colapso no nace de un corazón roto, sino de un ego hecho pedazos. No están sufriendo por amor a ti.
Están en crisis por haber perdido la validación emocional que tú representabas. Y a partir de ahí, todo empieza a desmoronarse. Hábitos, metas, rutinas, promesas. Nada de eso se sostenía en amor verdadero, sino en la necesidad desesperada de mantener un yo construido artificialmente. Pero necesitas entender algo muy importante. La depresión real y el colapso del ego narcisista no son lo mismo. Una persona con depresión puede aún mirarse, reconocer errores y buscar sanar. Un narcisista en crisis culpa al entorno, se victimiza constantemente, no busca reparar, sino recuperar poder. No extrañan lo que te hacían sentir, extrañan lo que tú hacías por ellos. Sentirse importantes, tener control, recibir atención. Y en este estado, muchos narcisistas mostrarán señales confusas, traerán recuerdos del pasado, no para disculparse, sino para debilitarte emocionalmente. Dirán que nadie los entiende. Usarán palabras de dolor, pero el mensaje oculto será: tú eres la razón por la que estoy así. Una inversión de roles muy calculada, donde ellos son la víctima y tú, el culpable. Si sientes culpa, si regresas, si te ablandas, ellos ganan, no porque hayan sanado, sino porque vuelven a tenerte bajo control. Por eso, escucha con atención este mensaje. Tú no eres cruel por dejarlos enfrentarse a sí mismos. Tú no eres insensible por no rescatar a alguien que una vez te destruyó para sostener la relación. No necesitas regresar para consolar su caída, porque si de verdad quieren levantarse, lo harán por sí mismos, no para reconstruir el escenario, no para revivir la obra, sino para convertirse en una persona real. Y eso solo se logra cuando ya no hay víctimas disponibles para seguir sobreviviendo. 5. El dolor de quien ya no puede manipular. Cuando se enfrentan a sí mismos. ¿Alguna vez has visto a alguien que antes caminaba con la cabeza en alto, controlaba a todos con una sonrisa llena de poder, y de pronto desaparece en silencio, sin dejar rastro? Ya no hay publicaciones grandiosas, ya no hay presencia constante, ya no repiten discursos sobre lealtad, confianza o traición. Solo queda una ausencia extraña, un silencio incómodo, y luego escuchas que están hundidos, perdidos, que se castigan por haberte perdido. Pero ¿sabes qué? No sufren por amor, sufren porque ya no pueden controlar tus emociones. Cuando un narcisista fracasa en su intento de manipularte, cuando por primera vez no puede cambiar cómo te sientes ni con lágrimas, ni con rabia, ni con historias distorsionadas, no es un momento de iluminación, es un momento de caída libre, hacia el vacío que siempre han temido enfrentar. Un vacío sin escenario, sin público, sin nadie que reaccione, solo un ego quebrado y un silencio que congela. En esta etapa, ya no usan la ira para intimidar, porque no hay a quien gritarle. Ya no convencen con drama, porque los que escuchaban ahora guardan silencio. Y por primera vez, se ven obligados a sentarse, no frente a otros, sino frente a sí mismos. Y ese es, para ellos, el miedo más grande. Probablemente oigas que han descuidado todo. Urdue. El trabajo queda estancado. Dejan de cuidar su cuerpo. Pierden interés en aquello que antes parecía apasionarles, porque esas cosas ya no les sirven para sostener su imagen frente a los demás. Pero aquí está la verdad. No están tristes por el daño que causaron. Están destrozados porque el personaje que construyeron se está derrumbando. Ya nadie los ve como la víctima. Ya nadie los llama el fuerte que lo supera todo. Ya nadie pregunta:
¿Qué pasó con ellos? Y cuando los ojos se apartan, la verdad se revela. No saben quiénes son sin alguien que los defina. Es fácil sentir compasión por alguien que se desmorona. Pero en este caso, recuerda, el colapso de un narcisista no es castigo externo, es la consecuencia inevitable de haber construido su identidad sobre los demás. Si vuelves, ellos verán eso como la prueba de que aún tienen poder. Si te conmueves, pensarán que su manipulación aún funciona, y cuando todo intento psicológico falla, caen en un estado de desorientación total. Pero en lugar de aprender a responsabilizarse y crecer, toman el camino fácil, la autodestrucción dramática. ¿Por qué hacen esto? Porque cuando ya no pueden controlar con fuerza, con palabras o con lágrimas, usan el dolor como su nuevo lenguaje para provocarte culpa. ¿Ves cómo estoy desde que me dejaste? Nadie me entiende. Nadie se preocupa si vivo o muero. Ya no tengo motivos para seguir. ¿Te suena familiar? No es una confesión del alma. Es una estrategia final. La autodestrucción como forma de llamar tu compasión para volver al centro de tu mundo. Pero no te dejes engañar. No todos los que dicen estoy sufriendo quieren sanar. Algunos solo quieren que pares, regreses y los pongas otra vez donde solían estar. Si estás viendo todo esto desde lejos y tu corazón tiembla un poco, pregúntate, si me acerco, ¿realmente cambiarán o simplemente reactivarán otra versión de su manipulación? ¿Estoy ayudando o encubriendo su evasión de responsabilidad? No eres malo por no regresar. No eres frío por guardar silencio. Estás salvando tu vida. Y a veces, salvarte a ti mismo es el acto de amor más grande que puedes hacer, incluso cuando el mundo aún no lo entienda. 6. Cuando ya no pueden controlarte, empiezan a atacar tu reputación. Cuando un narcisista se da cuenta de que ya no puede controlarte, que ya no logra confundirte, hacerte sentir culpable ni traerte de vuelta por lástima, no se detiene. No aprende a respetar tus límites. No crees tras la pérdida. En cambio, elige atacar lo único que aún puede lastimarte desde lejos: tu reputación. Entienden que si ya no pueden controlar tu mundo interior, buscarán rodearte a través de quienes te rodean. Y así comienza una campaña, no con gritos ni amenazas abiertas, sino con susurros venenosos, aparentemente inofensivos, pero cuidadosamente calculados para sembrar duda en los demás. No los escucharás gritar: ella es la mala. En su lugar, hablarán con voz baja, cara cansada y ojos casi llorosos: estoy preocupado por ella. Ha estado actuando raro últimamente. Me preocupa su bienestar. No quiero hablar mal de nadie. Pero tú me entiendes. Solo eso basta. Sin acusaciones directas, sin pruebas, pero suficientes para sembrar incertidumbre. Y lo más peligroso, la duda se propaga más rápido que cualquier verdad. A partir de ahí, la historia se construye no con hechos, sino con emociones cuidadosamente seleccionadas por el narcisista. Convierten las confidencias privadas que compartiste desde la confianza en pruebas para atacarte. Sacan de contexto. Invierten los roles. Te llaman controladora, abusiva, tóxica, y ellos, los verdaderos manipuladores, se pintan como las víctimas de una relación cruel. ¿Y por qué le creen? Porque saben actuar, porque saben a quién contarle la versión más triste, más manipuladora. Esto no es solo venganza de él, es supervivencia. Para un narcisista, la imagen lo es todo. No construyen valor interior, construyen una fachada, una identidad basada en lo que otros creen que son: fuertes, entregados, nobles, con principios.
Y cuando tú, quien conoce su lado oscuro, te vas, se sienten como si tuvieran una bomba en la mano. Si cuentas la verdad, me destruirás. Así que se adelantan. No esperan que hables. Hablan ellos primero, con emoción, con lágrimas, con detalles distorsionados que suenan humanos. Saben que si tú hablas después, parecerás la resentida, la que no puede soltar, la que quiere venganza, mientras ellos ya se posicionaron como la víctima incomprendida. ¿Y tú cómo te sientes con eso? Aislada, malinterpretada, a veces tan cansada que te planteas dejar de explicar la verdad. Pero debes recordar, el narcisista juega al ajedrez emocional adelantándose, no porque sea más sabio, sino porque teme a la verdad más que a nada. Entonces, ¿qué puedes hacer? No necesitas gritar, no necesitas explicarte a todos, no necesitas destruir su imagen. Lo que sí necesitas es mantener tu coherencia y cultivar un silencio consciente. Deja que el tiempo y las contradicciones en sus palabras hagan su trabajo, porque cuanto más mienten, más difícil será para ellos recordar que dijeron, y eventualmente se contradecirán solos. No puedes controlar lo que otros digan de ti, pero sí puedes controlar cómo respondes. Y la respuesta más poderosa no es una defensa, sino tu estabilidad y tu silencio, tan firme que otros empiecen a preguntarse, ¿será que hay algo que no he visto? Quienes fueron manipulados por su historia, con el tiempo, verán que la experiencia no coincide con el relato. Y ahí, la verdad ya no necesitará que tú la defiendas. Se sostendrá sola. Y tú, la persona que fue distorsionada, debes repetirte algo. Tu reputación no es lo más valioso. Tu dignidad, tu paz y tu verdad interior son cosas que nadie puede destruir. Ure, si estás atravesando ese momento en que hablan mal de ti, te aíslan o te malinterpretan, no te abandones. No dejes que su necesidad de control te robe la conexión contigo misma. 7. La campaña de limpieza de imagen del narcisista. Cuando finge ser bueno para convertirte en el malo. Cuando un narcisista se da cuenta de que ya no puede controlarte, que ya no logra manipularte emocionalmente, ni reescribir la historia desde dentro de la relación, no se detiene. En vez de aceptar los límites que tú has marcado, cambia de estrategia. Se enfoca en la imagen. Si ya no puede habitar tu mente, intenta habitar la mente de los demás en cuanto a ti. Y su táctica más efectiva no es atacarte directamente, sino hacerte parecer inestable, digna de lástima, o peor aún, la que tiene el problema. Al principio, no notarás nada extraño. Quizás alguien se acerque con tono confundido y diga, últimamente está actuando raro, pero aún habla bien de ti, está preocupado por ti. Dice que no estás del todo bien. Suena inofensivo, ¿verdad? Como si aún se preocupara. Pero no te engañes. No es preocupación genuina. Es el primer paso de una campaña de limpieza de imagen y tú eres el fondo oscuro que hace que ellos brillen más. El objetivo, demostrar que si algo sale mal, ellos no fueron los culpables. Y para lograrlo, necesitan adelantarse. Construyen una nueva versión noble de sí mismos frente a los demás. Por si acaso tú decides contar la verdad, que ya nadie te crea. Comienzan su transformación pública. De repente son amables con todos. Se involucran en causas sociales. Publican frases sobre sanación, perdón y crecimiento. Contactan a personas del pasado para cerrar ciclos, aunque no haya nada que cerrar. Pero recuerda, un narcisista no busca evolución interna.
Solo quiere parecer que está evolucionando. Esto no es un proceso de transformación, es un espectáculo. Ellos son el protagonista desesperado por salvar su personaje. Ahora tú ya no eres el objeto a manipular. Eres una amenaza para la reputación que tanto les costó construir. Y por eso, necesitan rebajarte, no con ataques directos, sino elevándose a sí mismos, de forma que tú te veas pequeña en contraste. Escucharás frases como, no soy perfecto, pero estoy aprendiendo a amarme. Cada uno tiene su propio camino. Perdono a quienes me han lastimado. Suena profundo, suena elevado, pero ¿a quién están perdonando? ¿Quién les hizo daño? Exacto. Tú, y ahora tú quien sufrió en silencio, eres retratada como la que hirió. Su verdadero objetivo no es verse bien, es hacer que tú parezcas el problema sin siquiera tener que acusarte directamente. Solo necesitan sembrar la duda. ¿Será que ella exagera? Si él es tan amable con todos, ¿por qué tuvo conflictos solo contigo? Y tú, aunque no digas nada, te conviertes en el blanco de sospechas, solo por estar callada. Esto es gaslighting colectivo. No solo dudas de ti misma, ahora también ves cómo los demás empiezan a dudar de ti. Es una forma cruel de aislamiento, una presión emocional devastadora. Y por eso es tan importante que recuerdes. La gente genuinamente íntegra no necesita hacer teatro para probarlo. Quien realmente se arrepiente no limpia su imagen, sino su corazón. Si ves a un narcisista rehabilitándose de forma apresurada y pública justo después de terminar una relación, no te confundas. Eso no es crecimiento. Eso es una carrera desesperada para esconder la verdad, porque saben que tú tienes algo que no pueden controlar, la verdad. Y por eso quieren reescribir toda la historia antes de que tú puedas contarla. Pero tú no necesitas reaccionar. No tienes que desenmascararles. No necesitas entrar en su juego. Solo necesitas vivir con coherencia, con paz y con la verdad firme en tu interior. Porque la verdad, cuando no se grita, resuena más fuerte con el tiempo. Y entonces, las personas que antes se dejaron engañar también comenzarán a ver con claridad. Nadie puede fingir para siempre. La verdad no necesita ganar, solo necesita que dejes de negarla. Al final, lo que realmente destruye a un narcisista no es que tú los expongas en voz alta, sino que guardes silencio. No más reacciones, no más justificaciones, no más disculpas por errores que nunca fueron tuyos. Ese silencio, para ti, es sanación, pero para ellos es aniquilación, porque no pueden existir en un mundo donde tú ya no reflejas la imagen que querían que creas. Y esta es quizás la verdad más dura que tendrás que aceptar. No todos cambiarán solo porque tú fuiste bueno con ellos. No todos se arrepienten de haberte herido a veces, solo lamentan no tener más oportunidades de hacerlo. Tú no tienes la obligación de demostrar nada. No necesitas contar cada detalle doloroso para que te crean. No necesitas ganar en su historia, porque la mayor victoria es esta, que tu corazón sigue intacto, que tu alma no fue deformada por lo que te hicieron creer, que puedes mirarte al espejo y decir con firmeza, alguna vez creí que no era suficiente, pero hoy sé que valgo, me lo crean o no. La verdad no necesita aplausos para tener valor. Solo necesita que tú no le des la espalda. Y si ahora estás sanando de una relación con un narcisista, si estás saliendo de ese túnel oscuro que te hizo dudar de ti mismo, quiero que sepas esto. No estás solo. Hay muchas personas caminando también con pasos temblorosos pero firmes, alejándose de un lugar donde perdieron su voz, para recuperar su verdad. Ayuechi. Suscríbete.
activa la campanita y acompáñanos en este canal, un lugar donde nadie te exige perdonar deprisa, nadie te obliga a ser fuerte de inmediato, sino un espacio para escuchar, reflexionar y renacer poco a poco, porque la paz que buscas no depende de que ellos cambien, depende de que tú regreses a ti mismo, a tu esencia auténtica, libre y ya no manipulada nunca más.